Muchísimas gracias. Soy Lucy Cortés, directora de Humanízate México, y esta es una noche para hablar de cosas importantes, para hablar de temas que sí nos deberían de importar, más allá de si tenemos o no tenemos un familiar con el tema de la búsqueda de la rehabilitación de adicciones. Creo que socialmente, humanamente, cívicamente, deberíamos todos de estar informados acerca de esta situación. Y hoy tenemos un invitado especial, el licenciado Mauricio Álvarez Bustamante, un gran amigo de mi esposo, un buen ser humano, un buen padre y un ser humano para mí admirable porque, pues, Mauricio, además de vivir hoy la experiencia de la rehabilitación, es un líder activo de su comunidad en el cuarto y quinto paso, ya nos platicará él y acompaña precisamente a muchas personas en este proceso de la rehabilitación. Muchas gracias, Mauricio. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por hacerte el espacio y acompañarnos en este conversatorio de Humanízate. Por ahí tu micro está cerrado. Eso. Perdón, estaba inactivado. Listo. ¿Cómo Bien, gracias a Dios, Lucy, muchas gracias por la presentación. Aquí estamos. Muchas gracias. Bueno, pues tenemos una comunidad que nos reunimos cada martes. A Humanízate le interesa mucho y tenemos un programa especial que se llama Humanízate sin adicciones. Desde mi experiencia, Mau, yo soy familiar de un paciente que vivió las adicciones, que tiene ya 7 años libre de sustancias. Y es esa la situación que me trae humana y personalmente a mí, antes de ser directora de Humanízate México, como persona, me trae a compartir la experiencia y a sumar además mis conocimientos como terapeuta y ahora el método Humanízate a las familias que en algún momento o que en este momento están buscando esta rehabilitación de adicciones. Así que hoy quise invitarte porque 15 años de vivir tú la experiencia en el cuarto y quinto paso en tu comunidad y que de verdad, eh, pues un abrazo enorme por ser parte de las personas que sí lo logran. Y quisiera empezar con esa pregunta para que nuestra comunidad pueda conocer un poco más del tema. ¿Por qué es tan difícil desde tu experiencia, Mau, la rehabilitación? Bueno, en principio de cuentas, se tiene que analizar el origen de la dependencia o de la adicción. Ujú. Eh, eh, Desde siempre ha sido más fácil el continuar dentro del camino que nos libraba de emociones y nos evadía de la realidad. Ujú. Esa es la adicción o la causa general de la adicción. ¿Por qué es difícil dejar la adicción? Precisamente porque tenemos el modo de siempre evadir, de no tomar responsabilidad, de no enfrentar de manera sobria y directa toda clase de situaciones, problemas y emociones que sentimos. Es importante también resaltar que el adicto no es más que alguien que está carente de situaciones, carente de cariño, carente de atención. Ya se ha determinado que el alcoholismo sí es una enfermedad como tal, pero si nos vamos al síntoma o a la que provoca la enfermedad, tendríamos que analizar el entorno en el que vive el ser humano, las emociones que ha vivido, las carencias que ha tenido, las deficiencias dentro de su desarrollo, etcétera. Ok. Por eso es que yo, fíjate que siempre que tengo la oportunidad lo digo. Es muy fácil decir, el paciente es él, ¿no? Internenlo, denle toda la terapia y a veces la familia echa un paso atrás diciendo, como cuando vivimos el fenómeno un poquito del COVID, ¿no? Él es el enfermo, ¿no? Entonces, por eso hoy me pareció importante invitar a toda la comunidad. Y dentro de esto pues te tengo varias preguntas. Y también ya saben, aquí como trabajamos en Humanízate, voy a tener el chat aquí abierto para que en determinado momento puedan ustedes también hacerle alguna pregunta directa a Mauricio. Mau, ¿cuál fue en todo este camino que tú has vivido 15 años ya limpio, libre, ayudando a las personas además? Pero ¿cuánto tiempo estuviste tú?
viviendo esta problemática llamada alcoholismo? Mira, reconociendo el origen, fue desde los 12 años, Lucy, a muy temprana edad, Ujú. y cuando hice la experiencia en cuarto y quinto paso a los 38 años. Ok. ¿Y cuál Fueron fue ese? 26 años en la actualidad. Ok, sí. Hay un dato por ahí que a menudo comento, que he encontrado en temas estadísticos, y se dice que la persona generalmente tarda entre 12 y 15 años en encontrar la solución. Em, Híjole, suena como mucho tiempo, ¿no? Una vida prácticamente. Pero quiero preguntarte, desde tu experiencia, Mau, ¿cuál fue ese desafío físico o emocional más duro en ese primer momento que tú dices, me hago consciente, esto no está bien, o esto no es lo que quiero para mi vida? No sé cómo lo hayas experimentado. Yo creo que fue una serie de circunstancias en las cuales lo principal también fue por mis hijas, Ujú, por, tengo un par de hijas en el que en ese entonces la más chica tenía 6 años, la más grande 8 años, pero sí fue ya el punto decisivo, fue cuando una de ellas me dice y me explica cómo me ve cuando estoy alcoholizado, que no le gustaba, no le agradaba ver cómo discutía con su mamá, no le agradaba que estuviéramos en una reunión y yo me la pasara sentado tomando, no le agradó ver cómo empecé a dejar de manejar por estar en estado de ebriedad, que de cierta forma, según yo era consciente y le decía mejor a su mamá, maneja tú porque yo me tomé algunas copas, porque antes y en un principio yo era el valiente que decía que absolutamente nada pasaba y que yo andaba bien y yo ujú, manejaba. Creo ujú. que sí fue un paulatino el irme dando cuenta y la determinación final de tomar esta eh, experiencia o aventarme, aventurarme a hacer la experiencia espiritual de cuarto y quinto paso, pues prácticamente fue que la vida se me estaba desmoronando, Lucy. Ya estaba todo mal. Eh, no puedes esperar que todo marche bien, no puedes esperar que todo esté tranquilo y como si no pasara nada cuando estás haciendo malas cosas. Punto decisivo, estaba a punto de perder mi familia. Ese fue el punto decisivo que dije ya, hasta aquí tengo que dejar de ser como soy y poder asumir responsabilidad y dejar la bebida. Y precisamente en ese momento que fue tuyo, que fue un rayito de luz, ¿no? De conciencia, un momento de claridad. eh, Platícanos qué papel jugó precisamente una vez que tomas esa conciencia, qué papel jugó tu familia, tus hijas, tu entorno, tus padres, no sé, tu hermano, tus amigos. ¿Qué papel jugó ese entorno en el cual, pues socialmente hablando de alcohol, hoy ese es el principal problema en adicciones, es el tabaquismo a nivel mundial? El segundo, el alcohol, ¿no? Y la gente siempre piensa que la marihuana o la cocaína o el cristal, y no, es primero el tabaquismo, algo que socialmente lo tenemos pues tan aceptado, el alcohol que hoy está en la mayoría de las reuniones. ¿Qué recuerdas tú que pudo haber sido un punto importante en ese papel, en ese rol que tu familia eh, te acompañó o vivió junto contigo? Sí, Lucía, ahondando un poco en el tema del tabaquismo, la terapia lo maneja como una droga blanda, es Ujú, altamente adictivo y también es una forma de cómo intentar evadir emociones. Yo no entiendo mucho, pero también experimenté tabaquismo, lo dejé hace ya 6 años, también por completo, porque entendí que también tenía que hacerme responsable de mi salud y de mi proyección de vida. ujú. Haber dejado el alcohol, pues creo que es preponderante y muy, muy, muy importante el apoyo familiar. La red de apoyo que se tiene para con la familia es sumamente importante para el adicto para que pueda lograr recuperarse.
Voy a explicar un poco. En principio, la gente o la familia pide el cambio de su familiar. Eh, si logra hacer la experiencia, si logra terminarla bien, si logra tener la determinación de ese cambio, la propia familia tendría que abonar a que pudiera lograrse ese cambio que no es inmediato. No puede ser de la noche a la mañana, ni la terapia es con una vara mágica y hoy eres y mañana no eres. Lo primero y primordial es que tú te des cuenta que estás mal. El adicto tiene que reconocer que está mal y pedir esa ayuda. Para cuando reconoce, estaríamos en presencia de ese primer paso, que es el reconocimiento, o el reconocer que soy impotente ante el alcohol, etcétera, para no andar mucho en la terapia. Pero lo principal que tiene que hacer el adicto, el enfermo, tendría que ser reconocerse como enfermo, como tal, que no puede controlar ni la sustancia, ni la droga, ni el alcohol, y buscar esa ayuda. Sin la familia no se puede. No puedes ser un lobo solitario y decir yo lo hago solo y regresar a tu casa y en la misma casa exista un ambiente de alcohol, un accidente de droga, puede ser también, pero también un entorno que puede ser no favorecedor, que siga habiendo discusiones, que siga habiendo golpes, que siga habiendo toda la clase de situaciones que orillaron al adicto precisamente a esa adicción. Ujú. Sí, y yo, bueno, desde mi experiencia también esa es la parte más compleja, ¿no? Cuando además hoy existe em, ese fenómeno de que muchos de los internos que atendemos nosotros en el centro, y muchas de esas historias nos hablan de jóvenes consumiendo sustancias, y pero padres generalmente o hermanos, mucho padres sobre todo consumiendo alcohol, ¿no? Y decir, es que no es lo mismo. El alcohol es diferente y además otra justificación, ¿no? Yo tomo alcohol, pero soy tu padre, pero no dejo de trabajar todos los días. Tú consumes marihuana Habría que, y ahí hay un pique general, pero háblame de eso. habría que preguntarle al enfermo, Ujú, al, al que está en recuperación, si le agrada ver al padre alcoholizado o a la madre alcoholizada, porque de repente como padres somos impositivos en la circunstancia de decir precisamente yo soy tu padre y a mí no me contestes, no soy ujú. tu amigo, soy tu padre, que es una regla normal en la que así debe de manejarse la situación. No somos, mm, no somos, ¿cómo se puede decir? No tenemos que ser amigos de nuestros hijos, tenemos que ser padres. Ujú. Pero precisamente como padres tendríamos que tener una situación de ejemplo hacia ellos. Haría una pregunta nada más, entendiendo que si tienes un familiar adicto, has tenido una charla profunda, pero muy profunda, de cuáles son las circunstancias que lo llevaron a esa adicción. ¿Cuántas veces se sintió solo? ¿Cuántas veces se sintió apoyado? ¿A cómo fue que recurrió a esa sustancia? ¿Quién lo indujo? Y precisamente qué es lo que siente cuando se droga, porque altamente criticado el adicto, altamente criticado el alcohólico, pero en mi experiencia propia el alcohol era para evadir una realidad, para poder filtrar emociones, desorientarme de la realidad y según yo ser feliz en esos momentos, pero era momentáneo, ¿no? Eh, entendamos que toda adicción, toda enfermedad después va a cobrar facturas, va a haber consecuencias. Prácticamente se dice que el alcohol, en mi aspecto, yo también lo tomaba y decía que era alcohólico social, nada más cuando tenía reuniones, pero resulta que de repente tenía 5 reuniones a la semana. Entonces esto marca así diario. Se tiene un mal concepto del alcohólico o del enfermo que lo tienes que ver tirado y completamente como zombie, mmm, defecado, tirado en el piso y demás, como para que digas, ah, sí es alcohólico. No, el simple trastorno de la personalidad, cuando tomas, cuando te drogas, ese es ya un reconocimiento o una alerta de que esa adicción nos está causando perjuicio. Exacto, yo creo que a veces desde el tema del diálogo, ¿no?
Notamos mucho que cuando alguien, hablando del alcoholismo o de las sustancias, tengo ahorita algunas personas se acercan conmigo, ¿no? Y me hacen la pregunta, oye, Lucy, el tema de la marihuana, estoy teniendo discusiones con mi marido, con mi hijo, y mi hijo y mi marido me dicen, es que me relaje, ¿no? Que la marihuana, pues, que ya es, vaya, permitida en algunos países, en algunos estados de Estados Unidos, que la usa para relajarse, pero con el simple hecho de tocar el tema a veces con los pacientes, que obviamente todavía no llegan a esa parte de claridad, y les dices, oye, vamos a hablar del alcohol, oye, vamos a hablar del tabaquismo, o vamos a hablar de la marihuana, mencionaste ahorita, ¿no? Hay un proceso de transformación en su actitud, lo que llamamos también esas conductas, ¿no? Conductas, ese patrón de conductas que muestran las personas que están ya enganchadas con una sustancia y que lo podemos denominar adicciones. Desde ahí yo digo que hay una bandera roja, ¿no? Cuando alguien dice, espérate, con eso no te metas, no lo quiero hablar, y que además su personalidad de inmediato se vuelve así, impositiva y cerrada, ¿no? El enfermo siempre va a justificar que su enfermedad no es grave y puede controlarlo. Sí he escuchado y quien dice que ahora la marihuana es hasta terapéutica. Bueno, si eres un enfermo con Parkinson o situaciones neurológicas, yo entendería que sí, dado los avances que se han tenido en el análisis de cómo puede ayudar. Pero es que lo necesito para relajarme, pues ¿por qué en lugar de echarte un cigarro no te vas y corres 5 kilómetros y te vas a relajar? Exacto. Exacto. Y por eso créeme que me interesa mucho hoy que socialmente podamos estar haciendo este modalidad de charlas. Por ahí también veía un dato en la semana y se habla que en 6 7 años se pronostica que una gran cantidad de la población va a estar usando marihuana como hoy podemos llevar cervezas a una carne asada precisamente. Que el uso de Y la más con marihuana. el, Ajá. perdón, más con la inercia que se está llevando ahorita de legalizarla para que se tiene la idea de que si no está penalizada, dejaría de haber contrabando y todas las consecuencias. La marihuana ahorita es, si lo queremos clasificar, es una droga light. El problema es que cuando dejas entrar a tu cuerpo sustancia, empieza por marihuana y termina con cristal o fentanilo o alguna otra combinación que son letales. Ujú. Exactamente. Y finalmente, lo acabas de decir bien, quien todavía hoy justifica que usó la marihuana para relajarme y que también yo, o ya sabes ahora ese término que le han dado, ¿no? De uso lúdico. Yo digo, pues de uso lúdico agarramos un balón, ¿no? Y comenzamos a echar una cascarita de fútbol. O agarramos, no sé, el turista o hasta el ajedrez o el dominó y eso es uso lúdico, pero sí es importante que lo hablemos y que lo enfrentemos y que sobre todo padres puedan tener o personas adultas puedan tener la información, porque de verdad es muy común que a mi WhatsApp me llegan esas preguntas que yo agradezco siempre la confianza de nuestra comunidad, de decirme, oye, estoy teniendo esto y que hoy gente que obviamente lo puede decir así, es que yo no sé nada de drogas, yo no sé nada de alcoholismo, yo no sé nada de esto y llega el hijo o llega el nieto o llega el esposo diciendo, relájate, esto no me hace daño. No, sí hace daño, lo acaba de decir y tenemos ese otro problema, ¿no? Un problema social en donde entendemos o creemos que si es legal es bueno, ¿no? El refresco es legal y obviamente no nos hace nada de bien a nuestra salud, ¿no? Traemos ahí otro tema de una pandemia de la que se habla en México en el tema de la diabetes, en los alimentos azucarados, en mil cosas, ¿no? Pero Mau, volviendo a este tema y en tu experiencia de rehabilitación, fuiste a tu experiencia. ¿Qué pasó después? Platícanos un poquito esa parte. ¿Qué pasó después de ir a tu experiencia? ¿Qué desafíos encontraste? ¿Qué te gustaría que la gente que hoy nos escucha tome en cuenta, sobre todo
si es que están en la búsqueda de una rehabilitación con sus familiares. ¿Qué enfrentaste tú desde ahí, desde ser tú el que dijo, tengo un problema y tengo que tomar acciones? Déjame manejar algo antes, Lucy. Ujú, En mi caso, la madre de mis hijas es la primera que tomó decisión de ir y es a donde voy. Si yo era el alcohólico, ¿por qué fue ella? Porque era neurótica. Por, em- por situaciones desde su niñez, desde la vida con su familia y luego generarnos un entorno familiar en el que si su padre era alcohólico, yo también era alcohólico y la neurosis pues la tenía todo lo que daba. Ella fue la primera que tomó la decisión, ella fue la primera que fue a su experiencia y posteriormente fui yo. Previo a la experiencia se tienen que tomar pláticas en las que hacen unas retrospecciones o introspecciones, si lo llamamos así. El proceso es bastante duro, no es cualquier cosa, pero es lo que necesita el que está, pues ahora sí, dormido, decimos en decimos en la terapia, ¿no? Estás como los pescados, con los ojos abiertos pero muerto. No sabes ni por dónde, ni cómo está, según tú vives, pero sobrevives. ¿Qué enfrenté? Pues enfrenté cuando tomé la decisión, hacer la experiencia y hacer ese compromiso, cierto rechazo de mi entorno social, porque yo tenía un entorno social amplio. Los propios amistades eran quienes insistían en que tenía que tomar como tomaba a ellos. Me decían que yo no era un alcohólico, que estaba mal, pues, en el entorno de querer dejar por completo. Y es enfrentarte a ese, vuelvo y sigo a lo mismo o cambio. Y la terapia te va a marcar también, Lucy, que es necesario que abandones ciertos lugares por cierto tiempo que eran en donde tú desarrollabas esa actividad. ¿A qué me refiero? Si juntarme con Pedro me hace daño porque es con quien siempre me emborrachaba, si quiero recuperarme realmente voy a dejar de juntarme con Pedro. Y ujú, en su momento, cuando ya me siento maduro dentro de la recuperación, sin problema me vuelvo a juntar con Pedro, pero ujú, ya habiendo superado la tentación de reincidir en el consumo. ujú. Ok, y esta toma de decisiones es fuerte. Bastante fuerte, no es cualquier, este, mm, quisiera decirte, porque luego también el enfermo va a justificar, si ya ves, hasta dijo que es bastante fuerte, es cuando tú decidas, cuando tengas la firme convicción y cuando tú te decidas. Lo peor de esto es cuando el enfermo o el adicto es obligado, o sea, ¿cómo te diré? Condicionado a que lo haga. Si no te vas a la experiencia, si no vas y juras, si no te anexas, te corro de la casa. Si no haces esto, te abandono, te dejo, me divorcio, XY. Sí es cierto que los enfermos necesitamos y ocupamos un ultimátum. Eh, Nuestros familiares tienen que ponernos ciertos límites porque nosotros siempre hemos sido maestros del engaño y de la mentira y la justificación y somos expertos en tener que estar haciendo cualquier clase de situaciones para justificar nuestra actividad. Pero Ujú, ¿qué tanto el entorno nos va a favorecer y qué tanto el entorno nos va a enriquecer o a desmerecer? Eh, Hablo de cualquier situación en la que pues pudieras enfrentarte a la propia vida normal, cómo se da dentro del proceso de vida y la pérdida de un familiar, el problema dentro de la familia, te pudiera orillar, pero sería una justificación, no sería la causa, sino una justificación. Es que se murió mi mamá y déjame, me echo unos tragos y luego ya luego juro, no, tiene que ser decisivo, o lo dejas o no lo dejas, o la bebes o la derramas. Cuando ujú. juegas con la terapia te lo va a cobrar doble, es un efecto boomerang muy, muy fuerte, Lucy. Exacto. ¿Por qué consideras
¿Qué es ese boomerang? ¿Por qué? Porque no hay nada más peligroso que un adicto con terapia en la mente y con sustancia o con alcohol en el cuerpo. ¿Por qué? Porque su mente está razonando y haciéndole saber que está mal, pero sigue ingiriendo. Vamos, hay un estado de conciencia y de inconsciencia. Yo puedo estar pensando y reconocerme que estoy mal, pero puedo justificarme que no puedo dejar de tomar o no puedo dejar de drogarme. Aquí Así. hay que dar una pauta preponderante, Lucy. En el alcohol, como en las drogas, en muchas de las ocasiones va a ser necesaria la intervención de profesionales y hasta, que también lo maneja la terapia, medicaciones. Ujú, Es muy, muy complicado que de golpe y tajo lo deje un adicto a alguna sustancia, a alguna droga. Es demasiado complicado que la pueda dejar sin que tenga el apoyo psicológico, médico, etcétera. El alcohólico no, el alcohólico es de amarrarse a los pantalones y decir hasta aquí. ujú. Qué bueno que haces ese comentario, Mau. Fíjate que hoy en día de pronto, y bueno, yo reconozco, ¿no? Recuerdo en la época de los ochentas, de los noventas, la mayor problemática, más bien creo que México comenzó a darse a experimentar precisamente el alcoholismo en todos los estratos sociales, incluyendo los estratos más altos, ¿no? Antes, inclusive hoy hay diferentes, a mí me gusta llamarlos pacientes, ¿no? Mm, pero antes de 1980, 1970, eh, teníamos un estigma, se creía que el alcohólico, como tú bien lo dices, es esa persona sin estudios, esa persona de un estrato social bajo, tirado en la esquina de una calle, con vómito, con orines, ¿no? Y socialmente también era un tanto despectivo el identificar que un borrachín, ¿no? Un té por ocho, pues era una persona ignorante, era una persona, vaya, de estrato bajo. En la época de los 70s, 80s, sobre todo, recuerdo en México, pues se da un boom, ¿no? En donde el alcohol comienza a ser un estigma de élite también, y comenzamos a vivir en muchas historias de muchas familias de clase media, de clase alta, el alcoholismo, con personas que se iniciaban en el tema del alcoholismo teniendo ya por encima de los veintitantos años, veintitantos, treinta y tantos años. Lo vemos hoy, inclusive yo siempre he dicho que el cine es una ventana que refleja la época, el pensamiento, las creencias sociales, y vemos si podemos ver una película de los años 50, de los años 60, de los años 70, la clase alta tenía sus licoreras de cristal cortado, ¿no? En la oficina, y vemos en muchas escenas de películas el hombre poderoso de negocios llegando a la oficina y porque tiene problemas, tomarse un whisky o tomarse por ahí un coñac. Eh, y, y yo es algo que hablo con los papás también, porque lo dijiste, ¿no? El alcoholismo también se puede sanar desde tomar esa decisión y decir, a partir de hoy no tomo, como el tabaquismo, ¿no? Mi esposo Luis, pues comenzó a tener consumo de tabaco muy joven, y cuando nos casamos, él un día amaneció y dijo, no vuelvo a fumar", y lo hizo. Pero efectivamente, las sustancias hoy que empiezan con la marihuana, y podemos hablar, como tú bien dices hoy, hasta el fentanilo, no tienen, no presentan el mismo mapa de sintomatología, de conducta, de daño que el alcoholismo. Y todavía me encuentro a veces con jóvenes que atendemos en la modalidad del programa de Humanízate, donde tienen nuevamente estas luchas sociales con el padre, generalmente diciendo, yo logré dejar el alcohol por mis huevos, por mi voluntad, así que tú eres un tonto porque no puedes dejar las drogas. Y lo acabas de decir, ahonda un poco más en eso.
Bien, eh, yéndome a la línea de tiempo que marcabas, hay que recordar que en los años 60 sobreviene, heredado de la cultura anglosajona de Estados Unidos, los hippies. Aquel movimiento estudiantil venía de una revolución en la que los jóvenes estaban intentando manifestarse, intentando ser libres, y tuvimos N número de casos y de eventos y conciertos en los que eran prácticamente una eh, tumulto, multitud de gente drogándose, ¿no? Yo creo que en aquellos tiempos fue cuando empezó el alto consumo de la marihuana y del opio, que lo veían como normal y liberador. Luego esos adultos, ya adultos de aquellos tiempos o jóvenes de aquel tiempo, terminaron siendo adultos y padres de la nueva generación, en la que pues decían, si yo me drogué, pues que lo pruebe y luego ya lo arreglamos, ¿no? Me traslado directo a cuando tú señalas que el papá le impone y le dice, yo sí tuve los pantalones para dejar el alcohol y tú no la droga. Desde ahí está atacando al hijo, diciéndole que es menos que él. Desde ahí lo está minimizando y diciéndole, tú no puedes y yo sí puedo. Habría que preguntarle a la pareja del alcohólico o de la alcohólica cuánto daño hizo al entorno familiar ese alcohólico, porque es muy sencillo decir, ya dejé de tomar y hoy todo cambia. No, espérame, fueron años de tu alcoholismo, fueron muchos y muchísimos daños los que se fueron provocando, haciendo, desarrollando, y lo que nada no nos gusta reconocer a los padres es qué daño le provoqué a mi hijo con esas actitudes. Y puede ser que no sea alcohólico, puede ser que sea un neurótico. Yo siempre he dicho que es más peligroso un neurótico que un alcohólico. ¿Por qué? Porque el alcohólico utilizamos la sustancia para justificar y para decir no estaba sobrio, no sabía qué hacía. Pero el neurótico, que es neurótico limpio, es mucho más peligroso porque en un estado de conciencia pasa la inconsciencia a través de algo que se llama la ira, que lo ciega y puede llegar a matar o hasta matarse. Ujú. Así es. Así es. Y podemos decir, ¿no? Y quién regula eso o cómo se regula eso? Y ahí entra el círculo vicioso, ¿no? Me enojo contigo y por tu culpa me pongo así, porque tú eres el Es, alcohólico. Y entonces entra lo que comprendemos también como codependencia, ¿no? Un círculo vicioso es donde... una justificación, es correcto, es una justificación de, por como me gritaste hoy, llegué drogado, pues te van a volver a gritar. Más bien, en lugar de gritar, de correrlo y de señalarlo, minimizarlo, denostarlo, criticarlo, ¿por qué Ujú, no le ayudas y le dices, hoy voy a dedicar la tarde contigo, hoy quiero que platiquemos? Me faltó ver esta película cuando eras niño contigo, ¿por qué no la veo? A mí en algún tiempo un padrino me recomendó dentro de la terapia y del proceso que llevaba y no lo había percibido, me recomendó ver junto con mis hijas, correr a la mamá de la casa, decirle que se fuera con sus amigas o con sus hermanas, preparar una tarde de película dentro de la casa y ponernos a ver la película del Rey León, que muchas veces no vemos el mensaje que trae detrás y me dijo, necesito que la veas con ellas. ajá, Y luego me dices qué te dijeron ellas. No llevaba ni 5 minutos, Lucy, cuando yo estaba llorando. Hay un sentimiento que se había generado a través de entender qué era el mensaje que estaba transmitiendo esa película. Y sorprendentemente mis hijas voltean y me sacan las lágrimas y me dicen, ese tú eres papá, eres nuestro rey león. De ahí te va a entender cómo es la visión que tienen tus hijos hacia ti o de ti, y en ti como padre va a tener que tener vas a tener que tener la responsabilidad de cómo asumirlo y cómo proyectarlo. wow, qué increíble. Em, Mau, ahora que tienes y que, bueno, vives todos los días tu rehabilitación, bajo, como bien lo dijiste tú, el estigma de cómo doble A lleva el método, ¿no? ¿Cómo es hoy acompañar a nuevas personas? ¿Cómo es ser hoy padrino y cómo vives tu misión, tu compromiso personal hoy siendo compañía de otras personas?
¿Cómo lo vives? ¿Y qué cambios en estos 15 años, qué cambios sociales, conductuales, familiares has podido ver y que hoy nos puedas comentar para que hoy todos aquí podamos ser un poquito espejearnos en lo que nos puedes comentar, que tú ves desde allá adentro dando este acompañamiento a personas que van a hacer esa experiencia? Mira, no hay nada más maravilloso para nosotros los alcohólicos, los enfermos, el poder transmitir el mensaje, así se le denomina dentro de la terapia, transmitir el mensaje, se le llama el doceavo, que es el doceavo paso de que puedas atraer a alguien, pero siempre va a ser por atracción o por invitación, no es de que te llevo a fuerza, sino te atraigo a través de lo que ves en mí. Ujú, Como padrino te puedo decir que no hay nada más maravilloso que ver un enfermo rehabilitado y que pudo lograr rehabilitarse como uno lo logró. No somos seres humanos superdotados, somos como cualquier otro ser humano, nada más con un poco más de estudio dentro de cómo poder ayudar, somos grupos de autoayuda, es decir, tu experiencia me sirve a la mía. Tal vez yo tenga 15 años, Lucy, pero a lo mejor puede llegar alguien que en 2 meses me muestra un episodio de su vida o una vivencia, le llamamos, ujú, que me desatora de algo que yo no podía poder sobrellevar o haber rebasado. O sea, ujú, no el más viejo es el más sabio, a lo mejor el que tiene un poco más de tiempo, a lo mejor sí el que tiene un poco más de tablas en la terapia, pero no aplica el que yo soy el más fregón de todos, somos uno más para no ser uno menos y yo soy igual que el nuevo, que el recién llegado. ujú. Así de sencillo. Ok, me encanta. Sí, y nuevamente ahí tenemos, ese sería el contraste del círculo virtuoso, ¿no? Lo que estás haciendo ahorita, en contraste al círculo vicioso en el soy neurótica porque tú me estresas, porque tú me ofendes, porque tú tomas, y yo tomo porque tú no te controlas, porque me insultas, porque me hieres, porque abres esa herida que además no he tratado, ¿no? No he trabajado. Qué padre, Mau, sí, así lo veo yo también. Em, yo les voy a decir hoy algo, mi mayor frustración, ¿no? Mi mayor frustración al estar al frente de este programa es em, a veces justo mediante terapia ayudamos a los jóvenes dentro del centro, pero ayudamos a las familias, ¿no? Y hay un momento en donde sí o sí me encuentro con este binomio de este espejo en donde lo que estamos trabajando con el hijo dentro del centro, vemos claramente conductas del padre que todavía no se da cuenta él que está teniendo y que obviamente no justifica, pero que sí es como el cerillo con la lija, ¿no? Que va y activa este círculo. Hay algo que se llama, que existe en la terapia sistémica y es esto que mucha gente puede decir, qué mala suerte, ¿no? Vengo de una familia con padre adicto, con abuelos adictos, con padres adictos, con esposo adicto y hoy con hijos adictos. Este modelo que hoy se conoce como la terapia sistémica es bien importante a darnos cuenta que se puede romper. ¿Cómo vives desde tu rehabilitación hoy esa cadena sistémica personal, Mau? ¿Cómo la ves hoy? Cómo la has atendido? Tengo, tengo que empezar yo por mí, para mí y por los míos. No les puedo yo alterar su modo y forma de vida a mi entorno social, al círculo primario, secundario y tercero. ¿Cómo lo vivo? Es solo por hoy, son cada 24 horas, es un nuevo compromiso mantenerme sobrio. ¿Y cómo se puede desfragmentar eso que tú decías ahorita del padre alcohólico, hijo alcohólico, madre neurótica, hijos neurotiquitos, nietos drogadictos? Haciendo un cambio dentro del entorno familiar, haciéndonos familia, porque podemos ser familiares, pero no familia, Lucy. Ujú, Podemos ser hermanos, pero no hermanables. Podemos ser padres, pero ¿qué tal si nuestros hijos ven como padres que somos totalmente apartados, separados, no demostramos cariño, no demostramos atención?
¿qué van a poder hacer ellos de cómo entender un apoyo? ¿O cuándo va a tener la confianza el hijo de decir, tengo una desilusión amorosa, estoy que no aguanto, que no puedo superarla, ¿qué hago? ¿Y qué pasa con ese muchacho que trae esa situación? Lo va a malorientar un amigo y le va a decir, vente, nos ponemos hasta la madre. Ya basta que siempre nos portemos bien, deja portarnos mal, vamos a alcoholizarnos y que el mundo ruede. Y ahí empieza una cadena que entonces descubres que ese alcohol o esa sustancia te libera de ese sentimiento, de eso que no puedes superar y te va arrastrando y va creciendo. Ok. Nos pregunta por acá, Xochitl, ¿la neurosis de nosotros los padres puede ser un detonante para la adicción de los hijos? Por supuesto, por supuesto. Mi neurosis en mi caso era eh, tratar de ser el padre perfecto sin reconocerme mis defectos, Lucy. Mi neurosis es provocada también por situaciones económicas en las que llevas la carga dentro del hogar y cuando no se da, pues andas desesperado. Adivina con quién el enfermo remata de todas las frustraciones que trae de la calle. ¿Con su pareja, con la familia? Ahí está. Y entonces ahí está la respuesta. ¿Cómo influimos nosotros hacia los hijos, hacia la pareja, para que termine decidiendo tener una adicción? Ujú. Y ahorita que dices eso, no sé si tienen claro por qué, ¿no? Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué? Hago a veces yo una pregunta, ¿no? Quién te jode más en la vida de tu familia? Y siempre la respuesta mayoritariamente es mi mamá. ¿Quién te ha jodido más en la vida? Mi mamá, mayoritariamente. Eh, hay un tema con esta simbiosis, ¿no? Que se da con este espectro que se da de los padres, de la neurosis y de decir, ¿por qué mi padre, por qué mi madre, por qué mi esposo o mi pareja, que se supone que me ama, puede tener a veces ese control, pseudo control con todo el mundo, con los clientes, con la empresa, con los jefes, con los amigos, con los vecinos, pero cuando llega a casa es un poco como la caricatura de Piolín, ¿no? Que llega a Piolín muy tierno y en un segundo se vuelve un monstruo. Y hay un tema que es las personas mostramos o reventamos o el ser humano se muestra tal como se siente en los círculos de mayor confianza, porque hay aparentemente una seguridad psicológica, ¿no? Si le hablo hacia el cliente me va a mandar al carajo. Si le hablo hacia el vecino puede que nos demos hasta unos quites y nos meten a la cárcel o qué va a decir la gente. Pero a la persona que más amo, aparentemente nos sentimos con una seguridad de, pase lo que pase, no me va a abandonar. Y es ese punto donde hoy ¡puf! La gente truena. Mau, la importancia de darnos cuenta que hoy hay otros métodos para desahogar nuestras frustraciones y la importancia que es el mantenerse unidos a un programa cuando las personas salen de los centros o salen, en este caso como tú, de la experiencia. Esa importancia y qué papel juega, al menos en el método doble A, la tribuna y el estar en comunicación. Platícanos de esa parte. Bien, lo que tú decías de esa caricatura de Piolín en la terapia se llama el Mr. High. Era aquel químico que se tomaba una sustancia y se convertía en un monstruo. Sí. Precisamente somos agentes con doble personalidad. Puedo ser el hombre más tranquilo sin el alcohol, sin la droga, y puedo transformarme con alcohol o con droga y sale el verdadero yo. Como bien lo dices, vivimos reprimidos para encajar en la sociedad. ¿Qué sucede? Que con el cliente tengo una conveniencia económica, porque el cliente voy a hacer negocio, etcétera, me tiene que ver como alguien responsable, orientado bien, aconsejado bien, bien manejado y bien portado, ¿no? Con los vecinos, pues a veces somos tan hipócritas que andamos con la cara, con la risa
de oreja a oreja y saludando a todo el mundo cuando te anda cargando pifas. Quien en realidad te conoce, quien en realidad sabe cómo eres, quien en realidad sabe cuál es tu estatus eh, eh, económico, social, emocional, es la gente de tu familia. Precisamente ellos son los que totalmente saben cómo está ahí dentro. No es lo mismo la persona que está allá afuera, eh, y lo puedo decir así, intentando encajar, Mm, al que ya encajó y dice, ahora se friegan, así soy y si se aguantan. Normalmente el que lleva el control económico es el que trata de imponer esas condiciones, pero también el otro factor es muchísimo. Lo que decías me llamó la atención de que quién mejor, además mi mamá, pues quién está presente a toda hora, mayoritariamente la mamá. Los papás y los padres o los hombres somos ausentes. Nos vamos a trabajar, regresamos. Yo sí quisiera poner alguna situación y espero no ofender a nadie, pero imagínate el hombre que se va en la mañana y le pide la bendición a su mujer para que tenga un buen día y la mujer medio dormida, medio enojada, mejor ya vete. Te vas con una pila desencajada, con pues desatención, vas, trabajas, tuviste mil broncas, uno te pagó, chocaste, lo que tú quieras. Y cuando regresas a la casa, lo primero que te dicen, tu hijo, tu hija hizo esto, es que estoy cansado, es que es esto. O sea, no nos hemos puesto a pensar cuál es el entorno favorecedor hacia nuestra pareja y hacia nuestros hijos. Yo entiendo que las mujeres, cuando yo entendí por qué el de la neurosis de la madre de mis hijas, fue cuando me empecé a quedar yo con ellas, que ellas iba a su experiencia, quedarme desde el viernes hasta el domingo con ellas fue toda una experiencia, ujú, porque fue entender cómo son, cómo viven, cómo tienes que atenderlos, cómo puedes responder. Entender esa neurosis provocada por estar atendiendo la casa no es un trabajo fácil, no es de que eso te toca nada más, y es poder llegar a entender y decir entonces, cuando están los ya los dos, vamos a ver en qué nos podemos apoyar, ¿no? ujú. Así es, el punto de equilibrio, ¿no? Porque bien lo dijiste, y bueno, culturalmente hay otro factor, ¿no? Dices tú, ¿cómo me voy a trabajar? Mi esposo Luis hace mucho la metáfora cuenta mucho esa parte, ¿no? De la naturaleza humana, en donde el hombre es el cazador y la mujer es la recolectora, ¿no? El hombre dice, allá Es está el correcto. mamut, vamos todos, porque hay que traer comidita para la cueva. Y las mujeres tomamos la canasta o el mandil o esa saquita y vamos al campo a recolectar hierbitas. Por eso nos gusta comprar, señoras. Por eso nos encanta que ir a las tiendas y ponernos una bolsita y empezar a echar cositas a la bolsita. Entonces, dices maravillosamente esto que es una causa o la causa raíz, yo creería de toda esta desarticulación familiar, en el método Humanízate, que es un método de 7 pasos, veo que hoy tenemos gente nueva. Yo diseñé un método de 7 pasos para construir la paz social. Y esa paz social, en donde a Humanízate le interesa mucho formar un territorio de paz, es tu casa, tu hogar. Primero tu persona y luego tu casa, tu hogar. Desde tu persona, tu pareja, desde la pareja, los hijos, la familia y que ese sea un lugar sagrado, yo le llamo a mi casa mi pequeño reino de paz, ¿no? En el método Humanízate el primer paso se llama orden. Si no hay orden, decimos que donde no hay orden no está Dios, ¿no? Y hablo mucho del organigrama familiar, de un padre, de una madre siendo madre, de unos hijos siendo hijos, del tío siendo tío, de los abuelos siendo abuelos y del perro siendo perro. Cuando cada elemento de ese organigrama está en su lugar y cumple sus funciones, pero además se comunican, se comparten, se respetan y se apoyan, pues estamos hablando de un ecosistema en equilibrio, ¿no? Y partiendo de ahí, pues el mundo podría estar en equilibrio completo. Qué interesante dices eso, porque hoy todavía son los hombres los que ocupan el primer lugar en el tema de consumo de sustancias, tanto tabaquismo como alcoholismo como sustancias, ¿no? Las mujeres por lo menos y desde la época de los cavernícolas, ¿no? Nos íbamos juntas a recolectar y tenemos por naturaleza
mucho el don de la palabra, entonces esa comunicación, ese chismeadero, ese proceso de comunicación llamado chisme, también nos desahoga. Y los hombres pues tenían que mostrarse fuertes y valientes para enfrentarse a ese mamut. Eso, si lo traducimos hoy, es igualito, ¿no? Me tengo que ir a trabajar y entonces, ¿cómo contribuyo? Y esa parte no saben, y discúlpenme, pero me gusta poner el dedo en la llaga. Creo que es necesario poner el dedo en la llaga que nos hace responsables a todos socialmente. ¿Cómo contribuyo yo hoy para el alcoholismo de mi esposo o de mis hijos? ¿Cómo contribuyo yo hoy para el odio, el rencor o social con las personas que me rodeo desde, yo lo llamo desde el chavo que sabemos que consume y va y te limpia el parabrisas y que subimos la ventana, no lo vemos o hasta prendemos los limpiadores, ¿no? ¿Cómo contribuyo hoy? Porque la causa raíz es ese no valgo, ese no hay quien me escuche y todo lo que siento no sé cómo expresarlo. Entonces, dicción, lo no dicho, y entonces me meto algo para anestesiarme, porque en realidad no conozco mi valor, no sé qué hago aquí y no soy suficiente en el dinero que traigo a la casa y además las mujeres hemos contribuido al rato va a venir tu papá, ¿eh? Y vas a ver cómo te va a ir. Entonces vamos formando al monstruo. Mi abuela tenía un dicho, primero haces el espantapájaros y luego te asustas. Mauricio, para ir en la recta hacia nuestro cierre del conversatorio de hoy, wow, platícame un poco de esto. Sería muy extenso, Lucy, pero es realidad, tal y como lo dices. ¿Qué tanto se contribuye? Dicen que el mundo cambia cuando tú empiezas a cambiar. El universo se alinea cuando tú te alineas. Entonces, el cambio inicia con uno. Tenemos algún dicho en la terapia de nadie da lo que no tiene. ¿Cómo esperas que tu familia en tu entorno inicial te dé amor si tú no te amas a ti? Primero tienes que reconocerte, conocerte, repararte, reponerte, amarte y extender ese amor hacia tu entorno familiar y de ahí se va expandiendo. Es una ola pues que tiene que irse dando como iniciativa propia. Tal vez de nada sirva, Lucy, que el día cuando amanezco yo tengo por consigna, porque sí soy neurótico, me reconozco como neurótico manejando, soy muy neurótico, pero por consigna, cuando salgo de aquí de tu casa, las primeras tres personas que me pidan el paso se los dejo sin problema. Entender que ellos también pueden tener un poco más de prisa, entender su situación en la que puedan ir apresurados, etcétera. De regla son las tres. Y demás, si no traigo yo prisa, pues también es cosa que tenemos que empezar nosotros en nuestro propio sentimiento interno, ir yendo manejando y vas pitando, inventando madres, pues ¿qué vas a recibir? A lo mejor alguien se cansó porque en su casa se lamentaron y te va a contestar de fea forma o te va a terminar abalanzándote con una amenaza, con una pistola, chocándote, no sé. Es totalmente cierto que tienes que tener ese equilibrio dentro de... El hombre no puede exigir más allá de lo que no da, pero ¿qué tal si en su casa lo único que recibe son achaques, son contraataques, son críticas? Y no lo digo con dolor en mi caso, pero en mil casos en los que pues la mujer trata al hombre como que no sirves. El esposo de mi amiga sí le dio coche, el esposo de mi otra amiga le dio casa y tú eres un mediocre. ¿Sabes lo que desvaloriza al hombre en esa situación? Que sale y se parte el lomo para sostener o mantener esa familia. Y vámonos a otro aspecto, cuando la mujer también trabaja y se empodera, puede ser que sí genere más, pero entonces tendría que equilibrarse, nadie es más que nadie. La pareja, yo entendí que es pareja, los dos parejos, allá afuera soy el licenciado, soy el que agarra el dinero, dentro de la casa soy parejo, uno más uno son dos y ahí estamos sobre los hijos, ¿no? Ujú, ¿Qué vamos a provocar con los hijos cuando no hay ese equilibrio? Pues obviamente el que escapen hacia que se influyan con los amigos,
con la sustancia, busquen el escape. Luego, como padres, decimos en qué fallé. Precisamente ya iría yo y a lo mejor proponiendo. Si tienes a alguien enfermo, no le exijas ni lo mandes a recuperación. Haz tú esa experiencia para que puedas ayudarlo. Porque entonces lo único que puede estar sucediendo es que lo estés forzando, presionando y va a terminar explotando ese adicto. Así es, fíjate que cuando estoy trabajando con los papás en el centro, a veces muy a menudo son más mamás las que acuden a todos nuestros talleres que papás, ¿no? Porque no tengo tiempo por el trabajo, pero también siento que, como decimos por ahí, sacatito para el conejo, ¿no? A veces, sentimos, y yo, a mí me gusta mucho atender terapia o estos temas con los señores. Creo que me llevo bien con ellos. A veces ellos han tenido la experiencia de sentirse, es como, pues, ya contigo tengo vieja, ¿no? Y con mis hijas, ¿para qué voy ahora con una terapeuta que me culpe de lo que hago? No, siento que a veces eso piensan y luego les mando mensajitos y les digo, dile que mi trabajo no es culparlo, mi trabajo es ayudarlo, comprenderlo y es más, que voy a ser su principal aliada para que pueda comunicarse mejor, ¿no? Con su ecosistema familiar. Em, los hombres siguen hoy, Mau, y yo creo que si ahorita ves los nombres, date cuenta, somos nuevamente ahorita, en este momento, mayoritariamente mujeres. Sí, correcto. Fíjate que les voy a comentar algo y muchas de nuestras asociadas que están aquí saben, el año pasado hicimos el intento de crear el programa de Humanízate para hombres, porque tenemos nuestro programa más fuerte es Humanízate para mujeres. Y Uh-huh. pues lo tuvimos que detener el programa porque invertimos mucho esfuerzo y los hombres no se conectaban, ¿no? No se conectaban, era una minoría las que se conectan. Yo hoy quisiera, rumbo al cierre, que hables de la fe, de cómo la fe y cómo el amor y la aceptación, no solamente propia, porque cuando ya tocaste tu amor propio es padrísimo, pero el ser humano es un ser sociable. Y yo digo, bueno, la ciencia dice que el ser humano le tiene más miedo al rechazo que a la muerte y a la enfermedad. Entonces, para que nos demos cuenta la valía que tenemos humanamente por sentirnos reconocidos. Quiero que nos platiques para cerrar hoy este primer conversatorio en donde quisiéramos tenerte más ocasiones como invitado. ¿Cómo Sí, con ha, gusto. con- cómo ha contribuido la fe y ese además hoy reconocimiento personal y luego de tus hijas y luego también en plan de amigos, porque agradezco mucho que ustedes me hayan recibido a mí y que conozco ese plan de amigos? ¿Cómo fusiona hoy en la rehabilitación la fe, los amigos y el reconocimiento de tu entorno? Me voy a lo que es la terapia como tal, Lucy, Ujú. atreviéndome, Sí, claro. pues yo sé que el programa Humanízate es una revolución de varias cosas, pero es preponderante la fe dentro de la recuperación. Ujú, De, de hecho, es uno de los principios espirituales contenidos en los pasos de AA. Siempre se habla de un poder superior y ahí, desde ahí viene un respeto al individuo a qué creencia tengas. Mucha gente luego piensa y dice, no, pues aquí son aleluyos o son adoradores. Bueno, los tachan a nosotros de cuarto y quinto paso hasta como brujos. mm, Es el respeto a tu poder superior, cualquiera que sea tu creencia, sea Mahoma, sea Buda, que tú quieras. Vamos a respetar porque se habla de un poder superior. Y hay un tercer paso que para mí es preponderante y es cuando de veras te entregas a esta recuperación. Ese tercer paso habla y dice de entregamos nuestra vida y voluntad al cuidado de un poder superior. O sea, ¿cuántas veces en la mañana involucro a ese poder superior en mi diario vivir? Le agradezco que dormí, le agradezco que desperté y pongo en disposición y le pido que me acompañe durante el proceso de ese día para no incurrir en tentación, pero para que me
proteja y estemos de la mano a todas las adversidades e incluso las tentaciones con respecto a poder recaer. Son muchas y muy variadas. Hay momentos de desesperación en los que no encuentras la salida y no sobra, perdón, no falta quien te invite un trago, pero no un Ujú, taco, Lucy. Y eso es un dicho popular. ujú, Cualquiera te va a decir, vente, vamos a desestresarnos, pero a ver, ¿sabes qué? Ten para que vayas, compres y comas y puedas atender a tu familia. ujú, Sin fe, y no nada más es tener la fe, porque hay quien puede tener mucha fe, darse golpes de pecho, rezar rosarios, es más, autoinfringirse o flagelaciones para, es un sacrificio, no. La fe sin acción no sirve absolutamente de nada. Tienes que accionarte y tienes que activarte dentro de el adicto o el enfermo que está recuperándose, si no está pegado a la terapia, es lo más fácil que va a volver a caer, Lucy. Lo más fácil. En cualquier momento de debilidad y ante alguna adversidad que pudiéramos considerar mínima, va a tender a recaer. ujú. Ok. Indispensable, ¿no? Porque también yo creo que desde ahí podemos ir semblanteando qué pasa con nuestros familiares, ¿no? Es muy común, nosotros lo vemos ahí en el centro de rehabilitación, que se les hace la recomendación, te invitamos a que sigas viniendo, en este caso se le llaman prédicas, ¿no? Ahí en el centro en el cual colabora Humanízate, que vengas a las prédicas, que te integres, que los padres, que finalmente son los que atiendo yo aquí a través de Zoom, no te vayas, o sea, aunque tu hijo ya haya salido, quédate, no has logrado todavía la meta, ¿no? Hoy nuevamente estudios médicos y científicos dicen que una rehabilitación verdadera podríamos hablar de ella después de 5 años de no consumir sustancias, ¿no? No significa que tengan que estar 5 años recluidos, definitivamente no, pero es este acompañamiento y aún así, en mi experiencia personal también he tenido tengo un pasaje ahí doloroso en mi vida de un gran amigo, gran amigo que tenía él ya 16 17 años libre y volvió a consumir y desgraciadamente se suicidó. Y son de esas cosas que dices tú, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué recayó? ¿Qué pasó? O sea, es algo que está latente, ¿no? Eh, Importante eso para que escuchemos a Mauricio. Mauricio, acá hay una pregunta, nos dice nuestra hermosa Cookie. Y cuando ya fui a Sí. primera, segunda y hasta tercera escritura y sigo en la lucha por sacar a un hijo de las adicciones y aún siento que me quedo a medias, ¿ahí sigo siendo yo, señor Mauricio? Te hace la pregunta. ¿Qué opinas? Mm, lo más frustrante para una persona que está en recuperación, alguien que ha ido a escribir, que ha hecho procesos, que es padrino, lo más frustrante para el padrino es tener un hijo adicto. ¿Por qué? Porque ¿cómo puedo ayudar a los demás y no ayudo, no ayudo al mío? Voy a ser un poco muy crudo con la respuesta, Lucy, y espero no me lo tomen a mal. Debes dejar de ser una mujer sobreprotectora y dejarlo que toque fondo para que viva su realidad. Muchas de las veces, nuestras mismas compañeras de grupo, hablo de las mujeres preponderantemente, son Ujú, quienes protegen al hijo y no lo permiten tocar fondo. Me voy a permitir, sin mencionar nombres, pero una compañera de un grupo, su hijo tuvo problemas con la ley y terminaron recluyéndolo en cárcel. Cuando estaba en la actividad, intervino o entró a una vivienda junto con otro drogadicto que era el dueño de la vivienda, pero ese drogadicto se zafó y las cosas eran de la pareja o esposa de este drogadicto que resultaba ser policía. Adivina quién cargó con todo. Y ujú, estaba desesperada y gritaba y le gritaba a Dios que por qué si ella servía, que por qué si ella estaba ayudando a los demás no podía ayudar a su hijo. Y caemos al punto, permítele que toque fondo. Y créeme que en realidad muy doloroso, pero lo dejó que tocara fondo, lo dejó estar un ratito en la cárcel para que pudiera el muchacho ya después de también varios procesos y después de que siempre reincidía. Y ese muchacho siempre culpó de su drogadicción a la mamá porque le quitó a su papá, porque había sufrido por X, Y, Z. Es increíble esa madre, esa persona, cómo sacó adelante a 4 hijos, 5 hijos, perdón,
y cómo las mujeres, sus hijas, son quienes sí respondieron y los hijos se han vivido toda la vida achacándole y mantenidos en la drogadicción, hasta que cada uno de ellos tocó fondo y pudo querer la rehabilitación es cuando puede dejar de drogarse. Antes no, aunque seas madrina y aunque seas, le decimos acá, chicarcones y padrino de padrinos y demás, puedes tener el problema en casa y es lo que primero debieras de atender de raíz, pero poderlo atender no como padrino, sino como padre y también ir a la raíz de la situación. Les iba a recomendar, no sé si sea prudente, hay un libro ¿Sí? que se llama Las 5 heridas de la niñez que no nos permiten ser feliz, que esas les llamamos las heridas del alma. Ahí como papás nos vamos a dar cuenta de qué, en qué fallamos o en qué faltamos para con nuestros hijos y en qué fallaron nuestros padres para con nosotros que nos marcaron la realidad adulta que tendremos el día de hoy, Las 5 heridas del alma. que no nos permiten ser felices. Las cinco, Correcto. bueno, en la terapia la llamamos las 5 heridas del alma, en el libro, no sé si me acuerdo ahorita viene el texto, es algo así como las 5 heridas de la niñez que no nos permiten ser feliz. Si me lo permites, en un rato más te lo mando en PDF, Lucy. Perfecto, para compartirlo con la comunidad. Sí. Mau, muchas gracias por hablarnos hoy. Muchas gracias. Yo quisiera dejar una pregunta de reflexión. ¿En qué contribuyo yo hoy para que las adicciones se mantengan en mi familia? ¿En qué contribuyo yo hoy socialmente, no? Lo dijo bien Mau cuando no ofrecemos un taco, no ofrecemos un siéntate, vamos a platicar, pero ándale, échate una, ¿no? Hoy hay otra estadística. En el 2024 todavía, las estadísticas decían que la edad de consumo, que estaba a la alza en México, la edad de consumo entre 9 y 12 años en México. Hubo una variable que no sé si está mejor o peor, ¿verdad? El año pasado, las nuevas estadísticas dicen que el año pasado decreció un poco el consumo a temprana edad, pero aumentó el consumo en personas de más de 45 años, personas que no han tomado, que no se estaban drogando. Hoy gente de más de 45 está entrando a tomar el hábito, a tomar la adicción como parte de su vida. ¿Cómo decirle a los hijos que no lo hagan? ¿Cómo? No, no es fácil. Hoy en la mañana estuvimos mi esposo Luis y yo en una reunión donde vamos a participar en un programa, sumando a Humanízate, un programa de jóvenes, y decíamos que hoy ser joven no es fácil, ser niño no es fácil. Eh, el ejemplo arrastra y hoy hay muchas cosas en las cuales podemos hoy contribuir. Hagamos mejor nuestra vida. Quiero dejar esa reflexión, ese punto. Digo que duela la llaga porque a veces si no duele no lo hacemos. Yo reconozco que si no hubiese vivido lo que viví con mi hermano, no estaría yo hoy al frente de este programa, así de simple. No, no soy hipócrita. Tenemos que sentirlo, ¿no? En el alma, en el hueso, el dolor, la impotencia que yo experimenté y que luego hoy agradezco enormemente a Dios, a la vida, al espíritu que habita en mi hermano para que haya tomado las herramientas que se le dieron y que hoy esté ahí. Pero, ¿en qué puedo yo hoy contribuir para disminuir el tema de las adicciones? ¿En qué puedo yo hoy sumar? Si tienes algún familiar y si no lo tienes también. Hoy duele mucho ese estigma, ¿no? No te juntes con él porque es un borracho, no te juntes porque es un drogadicto. Duele, duele, a la familia le duele, al adicto le duele. Y eso también es una aportación social que hacemos. Entonces, dejemos esa pregunta ahí. ¿Con qué quieres cerrar, Mau? Y bueno, acá ya están diciendo nuestras chicas que nos visites más seguido. Sí, en cuanto sea posible y factible, adelante. Nada más agradecerte, Lucy, la invitación, a Luis también, y la oportunidad del foro.
no hay nada más gratificante que poder transmitir ese mensaje, Lucy. Eh, y no con afán de logro o de egocentrismo, es una de las debilidades o de los defectos de carácter que he tenido que estar atacando. Precisamente reconocerme y agradecer primero a Dios y a Ujú. ustedes también por escucharme, por tener la paciencia y tolerancia de escucharme, y para lo que se pueda ofrecer estoy a sus órdenes, Lucy. Muchas gracias, Mau. Humanízate México trabaja en este programa, eh, como bien lo dijo Mauricio, el sector familiar, ahí nace el alcohólico, ahí nace el adicto. Y también Mm, dime, dime, sí, sí y no. a ver, Eh, vamos a filosofar un poco. No le puedes echar la culpa a la familia nada más. A ver, voy a poner un ejemplo. En mi familia nadie toma. En mi entorno social primario, que es papá, mamá, hermanos, nadie toma. Pero cada fin de semana nos juntamos con los tíos y los tíos son alcohólicos. Y en los tíos la familia lo toma normal, incluso que se quede dormido o que provoque pleito, pero ya los toleran y no les dice nada. ¿Qué ejemplo estoy yo tomando y absorbiendo de ujú, ese entorno social ampliado? Que entonces ujú, en mi casa me van a permitir ser alcohólico. ujú, Y entonces también vamos a repercutir y vámonos a ir un poco más allá. Las amistades o malas amistades también influyen demasiado. No todo es culpa de la familia, para que tampoco se puedan ir como que enchalecados o cargados de que ustedes son los culpables y por eso su familiar, por eso su hijo, por eso su pareja es alcohólico. No. Al padre alcohólico habría que examinarle cuál es el antecedente social en el que se desarrolló y por qué normalizó o estigmatizó el alcoholismo como que era algo normal. Ahí voy a ahondar un poquito más. En el hombre lo normal es que tomemos. En la mujer no, y la criticamos los propios hombres. Hay una situación en la que la mujer quiere igualdad y parece que se quiere rebasar esa igualdad y ahora las mujeres son las que más ingieren ujú. alcohol y es deprimente verlas totalmente alcoholizadas a las muchachitas, pero ¿por qué? Porque ahora ya quieren ser emparejándose mente. Qué bueno que la estadística va decreciendo porque era peligroso, muy peligroso. Nosotros apoyamos en experiencia también en un centro de rehabilitación. Para mí era doloroso tener que trabajar en la terapia con un niño de 9 años que ya es adicto. De veras doloroso. Pero cuando descubre su entorno social, pues el niño está mejor cuidado ahí en el centro de rehabilitación que en casa. Totalmente, ¿sí? Ese niño no llegó solo ahí, no, no tiene ni la madurez, ni la capacidad de toma de decisiones, ni el nivel de conciencia, ¿no? Efectivamente, eso es sumamente doloroso. Y sí, decreció, pero vamos a trabajar desde nuestra trinchera, desde nuestro nivel de conciencia y recuerden para lo que hoy les invité. Tengas o no tengas el problema en casa, infórmate, genera una opinión, indaga, únete, porque a veces uno está en la fila de las tortillas y escuchas a alguien teniendo un problema y a veces no es que uno se meta, sino simplemente poder decir, oye, conozco esta organización, conozco esto, acércate, hay opciones, ¿no? Creo que eso sí es una responsabilidad que tenemos porque son las adicciones hoy el principal factor que está lastimando mucho a nuestras familias, a nuestros jóvenes y a nuestros niños. Así que vamos a trabajar. Destruye la sociedad como complejo porque tenemos un problema en el que la adicción rompe con la sana convivencia o sana relación entre los seres humanos Ujú, y llega a provocar situaciones. Como bien lo dice Lucy, en días pasados, recuerdo hace una semana, semana y media, estaba yo en una diligencia y una de las personas sacó a relusión que su sobrino tomaba, se drogaba y empezamos a platicar de eso y resultó que otra persona que nada tenía que ver en el asunto terminó pidiéndome datos para que pudieran
acudir al grupo. O sea, es increíble cómo en todos lados se está ahorita brincando y Ujú, cómo puede darse esa ayuda sin que tú lo, pues como dices, no tengas el estigma, pero si te informas puedes pasar el dato. Todos, Lucy, todos en un otro grado somos neuróticos. Todos, ujú. hasta Sí, los que tenemos terapia, Lucy. claro, es un factor humano, ¿no? Es correcto. Pero ojo, se educa. Hoy, Sí, hoy se educa. Educación de la atención, educación de la frustración y educación del carácter. Antes no conocíamos que correcto. había, que se podía educar. Creíamos, pues así es su carácter y no sé qué tanto, ¿no? Hoy sabemos que hasta eso puedes hoy transformar y educar, indistintamente de tu edad, que es otro tipo de rehabilitación. No necesitas estar alcoholizado ni lleno de sustancias, ¿no? Sino sabiendo cuál es tu nivel de tolerancia, ¿no? Sabiendo cómo gestionas las emociones. Y eso también hoy es un proceso de transformación que solo los árboles, el árbol no puede ser hiedra y la hiedra no puede ser pasto, pero el ser humano sí puede hacer esa modificación. Yo les sugeriría, Lucy, por último, algún ejercicio que lo dejamos dentro de terapia, quien lo ¿Ok? quiera hacer adelante, quien no también. Date a la tarea de el día de hoy, el día de mañana, ya por la tarde, por la noche, cuando ya estén desocupadas las gentes, con la promesa de que no te vas a enojar, con la promesa de que no vas a alzar la ceja, mover la oreja como yo lo hacía. Pregúntale a tu papá, a tu mamá, a tu hijo, a tu pareja, qué le gusta y qué no le, qué sí le gusta y qué no le gusta de ti. Y promételes que no te vas a enojar, pero necesitas saber qué visión tiene tu entorno familiar de ti, qué sí le gusta y qué no le gusta. Y es increíble las cosas que nos vamos a dar cuenta que creemos que estamos haciendo bien, ¿sí? Y a ese Mm. hijo, a esa hija, a esa pareja, no le gusta cómo reaccionas, no le gusta cómo le gritas, no le gusta cómo le dices las cosas, no le gusta cómo te comportas, etcétera, ¿no? Buen ejercicio, empezamos con esa tarea. Un cambio, un paso a la vez y como dicen, solo por hoy. Muchas gracias, Mao. Es Gracias a todos correcto, los sí. que nos Gracias a acompañaron. Dios. Gracias a todos los que nos acompañaron esta noche. Recuerden que pueden ver la grabación en nuestro canal de YouTube Humanízate México. De verdad,